Gracias por continuar en A Esta Hora con Obniel Ramírez. Recuerde conectarse a nuestro canal de YouTube de Primera Mano RD. Gracias a los amigos que están en de Primera Mano RD, que están escribiendo, comentando y diciendo de todo ahí. Gracias también a los que están a través de Voz Media Network. Qué privilegio que estemos en esta comunidad de comunicación. Yo pienso que un elemento fundamental en esta nueva democracia es precisamente el acceso a las redes sociales. Antes usted tenía que ver un programa el día entero ahí o la hora entera y no sabía el conductor lo que usted pensaba, pero ahora a través de estas plataformas del canal de YouTube de Primera Mano RD, que lo invitamos a que se suscriban, y de Voz Media Network, uno puede ir conversando con usted y sintiendo lo que van pensando sobre estos temas y más. Así que suscríbase a De Primera Mano RD en YouTube y a Voz Media Network, que son los canales por donde transmitimos en YouTube, pero estamos en vivo por el 16, por el 18 y por el 85. Miren, dice la gente, los viejos dicen, que el tema no es como uno comience, sino como uno termina. Y yo lo digo porque en la vida política dominicana nosotros hemos visto muchos ejemplos de personas que hicieron sus contribuciones, que trabajaron duro, que dejaron el cuero en el trabajo, como dicen, en la calle, se fajaron para que nosotros tuviésemos algún nivel de estabilidad democrática en la República Dominicana. Pero que a medida que pasan los días, yo no sé si cuando la gente va entrando en edad, como que va perdiendo la noción del tiempo y de las cosas. Y yo le voy a poner dos ejemplos de lo que yo he podido observar en el transcurrir y en la vida política diaria en la República Dominicana. Hoy a mí me tocó entrevistar a Lidio Cadet. Lidio Cadet, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité político, secretario general de ese partido, fue secretario de organización, mano derecha de Juan Bosch. Y yo le hice una pregunta hoy que me hizo entender que si la clase política no se reformula, estamos perdidos. Yo, hablando de Juan Bosch con él, le preguntaba que si Abel y Gonzalo representaban el pensamiento político de Juan Bosch. Y él me lo quiso justificar, me quiso decir que sí. Y yo me sentía hasta triste porque un pensador como lo era Juan Bosch, que tenía sus defectos, yo nunca fui bochista ni lo voy a hacer, sin embargo reconozco que era una persona con muchas luces. Y cuando yo lo vi tratando de justificar que tanto Gonzalo Castillo, que fue el candidato presidencial del año 2020, como Abel Martínez, que es el candidato actual de ese partido, que él quiso justificar que se parecen a Juan Bosch, yo dije, ¿cuánto hemos perdido en la clase política? Lo primero que ha perdido la clase política es su brújula moral. ¿Usted cree que Juan Bosch alguna vez en su vida, en la vida de Juan Bosch, iba a comulgar con un candidato que ni siquiera pudiese construir una idea, sino que sus ideas era construir su camino político a base de dinero? Gonzalo Castillo, que fue un fenómeno en el año 2020, un fenómeno para Danilo, invirtió una millonada de dinero del pueblo dominicano candidateándose a la presidencia de la República. Sin embargo, el mismo Lidio Cadet tuvo que ponerle a él el mote del penco. Dijo Lidio que era que él le puso el mote del penco porque era un candidato vigoroso, pero el pueblo lo tomó como que era un candidato torpe. Y creo que era así. Al final, Gonzalo, usted le preguntaba de economía y le hablaba de agua. Usted le preguntaba de agua y le hablaba del cielo. Usted le preguntaba del cielo y le hablaba del fondo del mar. O sea, el tipo no tenía el criterio, el pensamiento ni la construcción ideológica de cómo administrar un país. Y eso era la negación de Juan Bosch. Porque si hay algo que logró Juan Bosch en ese partido, cuando lo fundó en el año 1973, fue que él cambió los partidos tradicionales por un partido de cuadros. ¿Cuál era el fundamento de un partido de cuadros? Un partido donde se le daba clase y se entrenaba como si esa persona estuviese en la universidad.
Y cuando esa persona pasaba por todos esos procesos de entrenamiento, entonces podía ser llamado miembro de ese partido. Que yo, una de las críticas que le hago a los partidos políticos del momento es que no entrenan a nadie. Y por eso usted ve que cuando van a posiciones, mandan a cualquiera. Incluso mandan a gente que tienen hasta intereses en el mismo sector. Yo me río porque, por ejemplo, en este gobierno, el que era director de la lotería recientemente, administrador, era el presidente de Fedobanca, que cayó hasta preso, Luis Michel Licén. O sea, una persona que tenía intereses en esa área fue que nombraron. En el Intran, el que era director antes de Hugo Vera era Rafael Arias, un sindicalista vicepresidente de Conatra, porque los partidos políticos han decidido no entrenar, no darle clases a quienes van a estar en esos partidos para, si algún día llegan al poder, tener las herramientas de la conducción del Estado Dominicano. Pero igual le pregunté de Abel. Le digo, Lidio, ¿y Abel representa a Juan Bosch? Sí, Abel no representa a Juan Bosch. Abel puede ser un alcalde exitoso, todo lo que usted quiera. Sin embargo, en términos prácticos, políticos y teóricos de la construcción de un discurso para conquistar el corazón de la ciudadanía, no sabe explicarle, con excepción del tema haitiano, que es de lo único que él habla, no sabe hablarle de seguridad, no sabe hablarle de salud, no sabe. Me dice un amigo que Abel Martínez estaba en Duvergé el otro día y que en Duvergé, que es un pueblo de muchos intelectuales, duraron cerca de 5 horas esperando al señor Martínez, quien pasaría por allí en una caravana en lo que le dicen la vuelta al lago. Bueno, están esperando a Abel. Después de 5 horas llega Abel, la gente entiende que el señor Martínez va a dar un discurso motivador, que va a mover a las masas y que la gente y que lo otro. Abel lo que le dice, aguanten, que falta poco, que el PRM dejó el país en 4 bloques. No. La discusión política tiene que tener contenido. La discusión política tiene que ser rica en ideas. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hemos construido un sistema político solo de descalificaciones. Fulano es un ladrón, fulano es un delincuente, fulano, y no hay, nadie aporta una idea de cómo debería ser diferente la cosa. Entonces, nosotros nos hemos acostumbrado, el electorado dominicano, a votar en contra de y no a favor de. Por eso yo le decía en el segmento pasado que qué político usted tenía identificado ya con las ideas para resolver el problema eléctrico. Porque vamos a votar y los candidatos están en campaña. Está en campaña Luis, está en campaña Leonel, está en campaña Abel, está en campaña Virginia Altares, está en campaña, ¿quién más? ¿Cuáles son los otros candidatos? Roque Espaillá. Toda esa gente están en campaña que quieren llegar a la presidencia de la República. Le hemos cuestionado sobre cuál es el plan que tienen para resolver, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana. Porque no basta con decir que el PRM lo ha hecho mal con la seguridad ciudadana, no, también es cómo yo lo voy a hacer bien. Pero ¿qué pasa? Esa estrategia de capitalizar el voto negativo es lo que los partidos políticos han usado por años. No aportan una idea más que darle caña al que esté en el momento y cuando llegan hacen peor. Por eso no hemos podido resolver un problema. Entonces, cuando yo escuché a Lidio Cadet defender lo indefendible, yo dije que los partidos políticos han ido perdiendo la brújula moral. Porque siempre en esos partidos debe haber un viejo, una persona de mayor edad, que estuvo desde la creación de ese partido para reorientar, para que la gente no se pierda en el camino. Y yo dije, qué mal que en el partido de Juan Bosch, el PLD, que es un partido de la democracia dominicana, aunque se haya desviado, se desvió precisamente por eso, porque ideológicamente cambió la preparación, la moral, el respeto por el robo y el saqueo y por la improvisación. Ponga ahí, ¿usted se imagina a Juan Bosch, un tipo preclaro, sentado y que conversando con Gonzalo Castillo? ¿Cuáles eran las ideas de Gonzalo? ¿Cuáles eran las ideas de Abel? Que es un tipo joven hasta de esta generación. Yo estoy comprometido generacionalmente a que los jóvenes asuman la presidencia de la República, pero tiene que tener ideas.
No puede ser un carajo a la vez, un tipo que no pueda construir un discurso inteligente respecto a cómo abordar la problemática de este país. Eso pasó en el PLD hoy. Pero yo tengo semanas analizando, observando y estudiando el comportamiento de doña Milagros Ortiz Bosch. Miren, Milagros Ortiz Bosch, aparte de ser un familiar cercano de Juan Bosch, miren que lo estoy citando a pesar de no ser bochista, viene de una historia de ser una mujer luchadora, senadora del Distrito Nacional, la primera vicepresidenta mujer, fue secretaria de Educación, una mujer con muchísimos méritos. Sin embargo, en la vida y en la práctica política uno tiene que tener cuidado con que lo que uno dijo un día no cambiar el discurso, porque la gente le pierde el respeto. Doña Milagros, en su ejercicio de oposición, porque recuerden que ella salió de la vicepresidencia de la República y del Ministerio de Educación en el año 2004, ella fundó un programa que se llamaba Milagros desde la Z, que se transmitía por la 101.3, la Z101, donde ella todos los días fustigaba, hablaba, criticaba el tema de la corrupción administrativa, que el PLD se lo estaba robando todo, que mira, yo recuerdo que ahí iba el director de presupuesto, el doctor José Rijo Presbot, y hacía críticas severas al endeudamiento, que cómo va a ser que se cogía tanto dinero, que esto, que lo otro. Bueno, y yo veo esa Milagros Ortiz Bosch del año 2004 hasta el 2020 haciendo oposición, haciendo crítica, haciendo planteamiento, y ahora veo a doña Milagros Ortiz Bosch como directora de ética, funcionaria de este gobierno, y yo digo, ¿qué le pasó en el camino? ¿Qué pasó que salió su verdadera naturaleza? Sí, porque no es que cambiaron, es que siempre fueron eso, y ahora llegó la oportunidad de quitarse la careta y ser verdaderamente ellos. ¿Y por qué yo digo eso de una dama como doña Milagros? Miren, si hay algo con lo que tiene compromiso este gobierno, el presidente y sus funcionarios, es con el comportamiento ético y el manejo eficiente del dinero. Sin embargo, la señora Ortiz Bosch, cuando se ha tratado de esos temas y son allegados o cercanos a ella, mira para otro lado. Solo yo la vi con una actitud inquisidora contra gente que estaba muy por debajo de ella, como fue el caso de Kimberly Tavera, que yo siempre dije que estaba de acuerdo que la investigaran y que si era ya la culpable que la llevaran a la cárcel y que si no era culpable que la dejaran de presionarla. Y pasó lo mismo con Luz del Alba Jiménez, la ex ministra de la Juventud, que Milagro lo último que hizo cuando el presidente le dio un decreto en el Servicio Exterior es que dice que ella no estaba de acuerdo con eso y el presidente tuvo que quitarlo. O sea, Milagro tiene hasta más fuerza que el presidente. Pero eso con algunos, y eso es según. ¿Por qué? Miren, una de las manos derechas de doña Milagros Ortiz Bosch se llamaba Roberto Furcal. Roberto Furcal fue viceministro de Milagros cuando ella era ministra de Educación en el gobierno de Hipólito. Era de la mano derecha de doña Milagros. Al llegar el gobierno del cambio, Furcal fue designado como ministro de Educación. La cantidad de escándalos por el manejo inescrupuloso del dinero del pueblo dominicano que se dieron en el Ministerio de Educación de Furcal no tienen comparación. ¿Saben qué es lo peor? Nunca escuchamos a doña Milagros hacer ninguna crítica como ella lo hacía antes. Nunca la escuchamos molesta porque Furcal estaba siendo señalado por supuestos actos de corrupción. Nunca. Pero pasó lo mismo cuando la sociedad dominicana se enteró de lo que yo he denominado como el robo del siglo, que es el regalo del canódromo al actual ministro de Viviendas. Al día de hoy, yo le pago al precio que quiera a una persona que me diga cuál es la reacción de doña Milagros frente a ese caso. ¿Qué piensa ella? ¿Está de acuerdo? ¿Qué piensa ella y qué pensaba sobre que se les regalaran los bienes del Estado a los funcionarios del PLD y qué piensa ahora que se los regalan a los del PRM?
¿Está todo limpio en la compra del canódromo? ¿Ella ha recibido un informe? ¿Lo ha hecho? No. ¿Qué piensa doña Milagros Ortiz Bosch, por ejemplo, de lo que ha pasado en el Ministerio de Obras Públicas en la gestión de Deligne Ascensión? Una gestión desastrosa. No solo por la incompetencia de su ministro, sino también por la corrupción que permea ahí desde él y los equipos que le rodean, sus allegados y allegadas. ¿Qué piensa doña Milagros de eso? Lo que pasa es que Deligne es de la gente de ella. Deligne era viceministro de Educación en la parte de construcción y de edificaciones escolares cuando Milagro era ministra de Educación. Entonces, miren cómo la brújula moral de los partidos políticos, lo dije en el caso de Lidio en el PLD, pero igual en el caso de Milagro en el PRM, porque no dicen nada de lo que decían antes. Por eso es que hoy los partidos políticos están en crisis, porque los políticos han olvidado su discurso, han olvidado su brújula moral. ¿Y qué ha sucedido en esta sociedad? Que lo único que motiva a la gente es el dinero. La gente entiende que si va a una posición pública es para hacer cuarto. Yo recuerdo que el lema que utilizaba Juan Bosch en el PLD y que le enseñaba a sus discípulos, que después no cogieron nada de eso porque lo que se convirtieron en un grupo ladronazo, era servir al partido para servir al país. Pero ellos lo entendieron al revés. Vamos a servirnos nosotros para que se jode el país. Y muchos de ellos no pueden explicar su fortuna porque se perdieron en el camino los valores, la enseñanza, la integridad, todo eso se perdió. Entonces, la clase política hoy en República Dominicana, viejos y jóvenes, porque miren que le hizo una mezcla. En el caso del PLD le hablé de Lidio Cadet y de Abel y de Gonzalo. Y en el caso del PRM le estoy hablando de doña Milagros y de los demás que le acompañan. Entonces, es para que ustedes vean cómo uno va mezclando y cómo en el proceso de construcción de los procesos políticos las organizaciones se pierden. ¿Cuál es el problema? El éxito. Cuando usted está jodido, usted reflexiona en todo. Pero cuando usted está exitoso, usted entiende que todo marcha bien y que usted es el dueño del mundo. En psicología, en mercadeo, hay un concepto que se llama el síndrome del descarrilamiento. Lo que te da éxito al principio es lo que al final te jode. Algunos le dicen que murió de éxito. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene éxito, uno no tiene la capacidad de llamarse a consejo y ver qué cosas pueden hacerle fallar. No, usted entiende que tiene todo. El PLD duró 20 años administrando el Estado Dominicano. Y yo recuerdo aquel discurso del presidente Leonel Fernández diciendo que iban a gobernar hasta el 2044. ¿Saben qué pasó? Se volvieron locos en el camino. Tenían tanto éxito que no vieron ningún proceso de oposición que podía sacarlo del poder. ¿Cuándo despertaron? Cuando en el 20 vino el trancazo. ¡Pam! Para afuera. ¿Y qué pasó? ¿Cómo salimos? Murieron de éxito. Los amigos del PRM, nosotros ganamos, barremos, aquí no hay oposición, rescate una porquería. No, trabajen. Porque lo mismo que le pasó al PLD le puede pasar a ustedes. ¿Cuál es el problema? No perderse en el camino. Por eso, al recordar tanto la conversación que mantuve con Lidio Cadet como al observar a doña Milagros Ortiz Bosch, me di cuenta de que tanto lo viejo como lo nuevo de los partidos políticos tienen que iniciar un proceso de reflexión seria. Cuando yo hacía ejercicio esta mañana y conversaba con nuestra amiga periodista intelectual, le decía que me preocupaba que República Dominicana tomara el camino de Venezuela. En Venezuela, Acción Democrática y COPEI eran los partidos que manejaban el espectro político de Venezuela. 4 años gobernaban los adecos, 4 años los copellanos. Cuando gobernaban los adecos, decían los adecos, los copellanos son ladrones. Bajaban los adecos, venían los copellanos. Era un juego.
Si este está ahí, digo que es un ladrón. Si subo yo, ellos dicen que soy ladrón. Se mantuvieron en ese jueguito. ¿Hasta cuándo? Hasta que la sociedad venezolana se hartó, como uno dice. Se cansó. Porque vieron que los partidos políticos no tenían ideología, sino que lo único que hacían era robarse el dinero. Iban a asaltar el Estado. Y decidieron buscar un vengador social un buen día. Hasta por el diablo votamos. Y votaron por Chávez. Chávez llegó al gobierno, recibió toda la aprobación del pueblo. Venezuela ha pasado una crujida en los últimos años. Y yo decía y reflexionaba que a pesar de que yo veo a la gente que dice que los culpables de la desgracia de Venezuela son los chavistas, yo digo que no. Los culpables fueron los partidos políticos tradicionales que produjeron esa desgracia. Eso está pasando aquí. Aquí, los mismos que han estado en la vida política en los últimos 40 años siguen incidiendo. Leonel en la Fuerza del Pueblo, Danilo en el PLD, Hipólito en el PRM, Miguel en el PRD. Son los mismos, Quique Antún en el Partido Reformista. Señores, los mismos actores de los últimos 40 años. ¿Puede cambiar la política cuando hay la misma visión, las mismas mañas y las mismas malas costumbres? No. Y como el liderazgo joven lo que ha visto es eso, lo copia y lo calca a la perfección. ¿Podemos nosotros hablar de un sistema de partidos políticos diferentes cuando, por ejemplo, el PRM ha decidido sacrificar a su candidata a senadora en la capital? Miren, Faride no es santa de mi devoción. Al contrario, ustedes saben que he tenido controversias fuertes con ella, pero yo creo que frente a Guillermo Moreno, Faride es 30 veces mejor. Sacó 220,000 votos ella y él sacó apenas 39,000 votos en el proceso pasado. Su partido a nivel nacional sacó 39,000 votos. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí están las mañas de siempre. Un chisme que hay en el PRM de que no, que ella operaba con Leonel y esto, y le han llevado eso al presidente, y le han llevado esto a él, y hay un lío, no la quieren. ¿Qué encuesta del carajo? Y no quiero citar a Reinaldo porque ya murió, pero Reinaldo, el PLD lo llevaba al final. No puede el PRM, como hizo Faride, que se lo echa al hombro, no puede echársela al hombro. Es para que ustedes vean. Y todo eso tiene que ver con el síndrome del descarrilamiento. Ahora no. Ya nosotros somos famosos porque ganamos. Desde el 20 estamos manejando la mandurria. Ya no. No se descuiden. El sistema de partidos políticos está en crisis. Y si no hay partidos políticos fuertes, la democracia se va a ir en cualquier momento. Se mete un loco aquí. Yo le dije a ustedes que uno de los procesos que más me llamó la atención del año 2020 es que un tipo sin partido, sin ideología, que solo decía mano dura sin dictadura, en las encuestas que nosotros hacíamos de trabajo tenía un 8.8%, Ramfi Trujillo, sin partido político. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con Ramfi? Que estaba diciendo lo que una parte de la sociedad estaba demandando. Estaba apelando al sentido poco crítico de una sociedad que dice, no, lo que venga. Este nieto de Trujillo tiene que tener algo bueno, porque por lo menos en la época de Trujillo no pasaba tal cosa. Y comienza a tener aquella nostalgia autoritaria. Señores, en las encuestas, Ramfi llegó a marcar más que todos los candidatos del PLD internamente, más que Reinaldo, Francisco Javier, que Amarante. Todos ellos juntos no marcaban 1% y él solo marcaba 8%. Y yo decía y lo repito que eso es una advertencia al sistema de partidos políticos antes de que sea tarde. Miren, se me fue el tiempo y no pude abrir el teléfono. Mañana a las 8 de la noche volveremos en otra entrega de A Esta Hora con Obniel Ramírez. Suscríbase al canal de YouTube de Primera Mano RD. Síganos por el canal 16, por el canal 18 y por el canal 85. Hasta mañana, si Dios quiere. Dominicanos.